tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves ya 17 de febrero del 2022. Esta noche vamos a hablar acerca de estas modificaciones, estas reformas que se han hecho al Código Penal por parte del Congreso de la República, y es que hay un problema que se ha venido suscitando en los últimos años, sobre todo con el auge de las redes sociales. Menores de edad que han sido engañados por parte de adultos que se han aprovechado de la inocencia de adolescentes, de jovencitas, de niños, para sustraer imágenes que al final, pues bueno, vulneran a los menores de edad, a los adolescentes. Incluso han habido casos que lamentablemente han derivado en violaciones sexuales, en niñas desaparecidas, incluso asesinatos. Este ha sido un problema muy constante en el país y pues bueno, se ha reformado el Código Penal para endurecer las penas de esos adultos que tratan de aprovecharse de los jovencitos, de las niñas, de los niños para, pues por medio de astucias, tratar de sacar fotografías, material que vulnera a los pequeños. Antes saludamos a Cristian Castillo, como todos los jueves nos acompaña acá en el estudio. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Un tema que obviamente ante la evolución de las tecnologías de la información requiere que también el sistema judicial vaya modernizándose, y este creo es el caso de esta reforma al Código Penal, Mario. Por supuesto, bueno, entramos en materia y le presentamos a nuestros invitados porque con 100 votos a favor y 4 en contra se aprobaron estas reformas al Código Penal para castigar delitos cibernéticos que se cometen contra niños, contra niñas y adolescentes con aspectos como material con contexto sexual o pornográfico, así como amenazas. También hay que decirlo, muchas veces se aprovechan estos maleantes de los jovencitos y de las niñas para sustraer videos, después extorsionan a las familias para que esos videos no se difundan. Así que todo esto se enmarca en estas reformas para que sean condenas más duras a estas personas que tratan de aprovecharse de los menores de edad. Vamos a platicar y a enlazarnos con el doctor Otto Rivera de CIPRODENI, Observatorio de los Derechos de la Niñez, y con el licenciado Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios del Derecho, para hablar acerca de las implicaciones de esta reforma. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mario, Cristian, y buenas noches a toda la audiencia. Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Rivera, iniciemos con usted teniendo acceso a algunos datos de la incidencia de estos hechos delictivos que ponen en riesgo la integridad física, moral, emocional de los menores en el país. ¿Cuántos son los casos a los cuales CIPRODENI le ha dado seguimiento, o si tienen estadísticas del nivel de incidencia de estos hechos? Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, Cristian, al canal Antigua. Nosotros, como ustedes saben, desde el Observatorio de Derechos de la Niñez venimos dando seguimiento a los principales indicadores en materia de derechos de niñez y adolescencia. En relación a los ciberdelitos, por ejemplo, que tenemos datos actualizados desde el Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público inclusive, y lo que hemos ido registrando es que de cada 10 casos de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de los ciberdelitos, 8 de 10 se tratan de niñas y adolescentes mujeres, y en el orden, voy a ponerlo de esta manera, afecta más a las adolescentes que a las propias niñas. Esto tiene que ver con el uso, el acceso a dispositivos tecnológicos, teléfonos celulares, computadoras o tablets, y lo otro elemento fundamental es que estos casos se han incrementado fuertemente a partir de la presencia de la pandemia en el mundo, porque las niñas, niños y adolescentes que tienen acceso a dispositivos móviles han pasado en los últimos 2 años más tiempo conectados por razones escolares fundamentalmente, pero también por razones de distracción en el ciberespacio, lo que también con la evolución de la tecnología se incrementan los niveles de vulnerabilidad y riesgo. Ahora bien, licenciado Omar Barrios, ya lo señalaba Cristian al inicio del segmento,
digamos, existía como que un vacío en nuestro ordenamiento jurídico para hablar específicamente de estos temas de redes sociales, que es donde pues más se está vulnerando a los menores de edad en cuanto a estas personas que les engañan, que se hacen pasar. Han habido casos que hemos reportado acá, incluso de señores de 70 y pico de años que se hacen pasar por adolescentes y tratan de utilizar el mismo lenguaje de las jóvenes de 12, 13 años para hacerse pasar por sus novios o futuros novios y les sacan imágenes que vulneran a las pequeñas. Digamos, esto era obligado a adecuarnos a los nuevos tiempos en donde estas redes sociales pues también se han convertido en una herramienta para estos malhechores, ¿no? Correcto. Se ha dado esta situación desde el propio surgimiento de las aplicaciones, del uso de las redes, pero en especial porque pues no hemos preparado tampoco a los niños, niñas y adolescentes a un uso adecuado. Los padres de familia nos hemos conformado con entregar la tecnología. Pero definitivamente, como bien señalas, el hecho de que se tipifiquen determinadas conductas es sumamente necesario. Por supuesto, falta muchísimo todavía, falta tratar el tema de la prevención, de la detección, de cómo vamos a investigar, de qué recursos se van a dotar para la persecución y no solo pensar en la parte punitiva, que es la más importante ahorita y que es el tema de fondo, pero yo estoy seguro que el licenciado Rivera me apoyará en eso, porque él es el experto, sabe que también tenemos que empezar inclusive hasta en la propio malhechor, porque si no lo vamos a sancionar y él va a volver a tener acceso a un teléfono móvil posteriormente o a otra tecnología y esto va a seguir. Es un tema bien complejo, estamos trasladando las conductas ilícitas que hacíamos en el mundo de los átomos, las estamos trasladando al mundo de los bytes, y entonces tenemos que tratar de enfocarlo en total. Ahora vino el Estado y pues hizo uso de su poder punitivo y definitivamente le da una herramienta al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil, a las víctimas, a los afectados, para perseguirlo. Yo te lo cuento desde el bufete más adelante, si da la oportunidad, cómo llegan los casos a buscarnos a los abogados por estas circunstancias. O sea, esto no son problemas que pasan en otros países o no son problemas de películas, son realidades que se viven día a día. Cómo se destruye la dignidad de un niño, de una niña, de un adolescente que se ve sometido a este escrutinio. Pero totalmente de acuerdo contigo, realmente hacía falta esto. Veremos también qué más hace falta y en qué más podemos colaborar durante la entrevista y, por supuesto, para la implementación de esta normativa. Ahora, doctor Rivera, es ir por etapas el iniciar con el tema de la sexualidad de los menores, porque también en las redes sociales hay acoso que llega inclusive a que jóvenes, adolescentes, tomen decisiones de quitarse inclusive la vida. El bullying o el ciberbullying tiende también a llevar a los menores a tomar decisiones extremas. ¿Por qué iniciar con el tema sexual? ¿Es esta el área de mayor incidencia? Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales también es que adolecemos en el país y no solo en materia del uso de tecnologías de la información y la comunicación, sino en materia de educación en su más amplia definición, es educación integral en sexualidad, que no es lo mismo que hablar de sexo. Y eso hace falta desde casa, pasando al sistema educativo nacional, pasando a las distintas esferas y espacios sociales en donde tienen una relación directa las niñas, niños y adolescentes. Guatemala no tiene, no ha querido, no ha habido voluntad política para poder desarrollar apropiadamente, abordar apropiadamente en el currículum nacional base educación integral en sexualidad. Pero eso también comienza en casa. Entonces, estimado Christians, todos necesitamos partir de romper, de erradicar y de construir esquemas, estereotipos, tabúes en el mundo adulto para esto. Solo en la medida en que tengamos una educación integral en sexualidad sana, muy bien comprendida, acorde a la edad mental y cronológica de las niñas, niños y adolescentes, el mundo adulto no va a poder permearles ni violentarles en sus derechos. Por favor, traigamos a la mesa también el decreto 9/2009, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ya regulaba desde el propio 2009 la prohibición a violar o a violentar la indemnidad sexual
de cualquier persona, no digamos una niña, niño y adolescente. Sin embargo, cuando se habla del delito de trata de personas, en el 2009 habían 13 modalidades, hoy tenemos 16. Y ahora tenemos que incorporar, como muy bien señala el licenciado Barrios, los ciberdelitos. Aquí ya se plantean dos, hay otros dos más que incorporar en esto. Con la evolución de la sociedad, no solo van también transformándose las tecnologías de la información y la comunicación, sino los mecanismos que podemos hacer, el buen uso o el mal uso que podemos hacer de estos. Y ahí lo que tenemos que garantizar. Cierro mi comentario con dos acotaciones muy concretas. En este decreto que hoy se reforma el Código Penal, me gusta mucho que toma como punto de partida la propia Convención sobre los Derechos del Niño, pero también hagamos eco de las leyes nuestras, como la ya mencionada, o la propia Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Y ahora sí cierro. El año pasado, el Comité de Derechos del Niño da a conocer la observación general número 25 sobre derechos del niño en entornos digitales, precisamente para reducir los altos grados de vulnerabilidad y riesgo a los que hoy la niñez y adolescencia en el mundo están expuestos. Ahora bien, licenciado Barrios, estas reformas, ¿qué contemplan ahora? Digamos, ¿en dónde está la dureza de la penalización en cuanto a quienes le estén solicitando fotos a menores de edad, a niñas, a niños, fotos, digamos, de desnudos o de sus genitales o videos en donde pues se queden expuestos desnudos o cuestiones así? ¿Cuáles son las penalizaciones ahora? Ok, hay que tener presente de que lo que hizo el legislador fue diferenciar una conducta de ciberdelincuencia que se puede englobar dentro de la misma por el mal uso que están dándole estos sujetos que realizan estas acciones ilícitas a las tecnologías. O sea, las tecnologías se utilizaron para el desarrollo de la sociedad, no para este tipo de hechos, pero bueno, también se hace con las conductas que atentan contra la indemnidad sexual. Entonces, ubiquémonos rápido en el Código Penal, en el artículo 173, tú tienes el título Delitos contra la libertad sexual y contra la indemnidad sexual. Aquí estás atentando contra la indemnidad. Indemnidad es sinónimo de inocencia, de esa situación en la que el niño, niña o adolescente todavía tiene conocimiento de su sexualidad o de las formas en que puede expresárselas, pero todavía no tiene la titularidad de poder disponer libremente y vienen sujetos actores que se adiciona, denominado seducción de niños, niñas, una norma muy similar a la que fue en 2 o 3 semanas, es una línea que están siguiendo muchos países de Latinoamérica. Ustedes pueden encontrar mucha información para empaparse de esa parte en el sitio web de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito. Ellos han tratado mucho, han impulsado mucha capacitación a nuestra Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, en todo lo que es la investigación y la prevención de estos delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que se está sancionando? Aquel sujeto, lo conocemos como grooming comúnmente en la jerga informática, pero para todos nosotros es el sujeto que se dedica a realizar contactos. Recuérdate que no es lo mismo realizar un delito en el ambiente de los átomos, donde tendría que ir este sujeto niño por niño, aquel que abre un sitio interesante, crea una aplicación, logra colocar elementos para que lleguen hacia su red social, falseando imágenes, etcétera. Por eso le decimos phishing, están pescando a la gente, están tratando de hacerle daño. Cuando ya lo van a localizarlo, imagínate a cuántos niños, niñas, adolescentes puede tener acceso a esta persona, que cada día van profesionalizándolo, entre comillas, esas conductas ilícitas. Entonces, si solicitan material sexual, es muy común que vengan a presionar a los niños, niñas y adolescentes diciéndole, bueno, si realmente me quieres, muéstrame una fotografía que me motive, o mira, ¿por qué no te acercas y tomas una foto con determinada persona? Y empiezan a buscar. Aquí es una seducción inadecuada por la edad, definitivamente, ya solo esa es una conducta reprochable. Pero el gran problema, la gran laceración a la dignidad es que todo lo que sube a Internet es muy difícil descargarlo, no tenemos ley al olvido. Entonces, ese daño a la dignidad de la persona, del niño, niña, si a nosotros los adultos nos cuesta superarnos de nuestros problemas, imagínate cuando él se ve expuesto en todos sus círculos mediáticos. Aquí
sanción es una prisión de 6 perdón, licenciado a 12 Barrios, años, se le cuando sea está debidamente cortando la sancionado. señal del Perdón, internet. Ya, perdón. si nos puede repetir el último enunciado que estaba explicando. Claro, claro. En cuanto al 190 ter, que es el siguiente delito que se adiciona en el Código Penal, recuérdense siempre que está en el apartado de los delitos contra la indemnidad sexual. Estamos protegiendo esa inocencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este se tipifica el chantaje, ¿ya? ¿O qué es lo que pasa aquí? Después de lograr extraer esa información de la intimidad sexual de los niños, niñas o adolescentes, se realizan conductas, sea en el caso de extorsión a cambio de dinero, sea en el caso de chantaje a cambio de que realice otras situaciones. Y lo primero que hace un niño, niña, adolescente es callarlo, no es eso a los padres de familia ni a sus profesores. Entonces aprovechan esa situación. Entonces me parece muy oportuno lo que hace el legislador de tener que tipificar especialmente esas conductas. Y recuérdense, estas no son conductas que se realizan necesariamente del extranjero. Se está multiplicando muchísimo. Ya el licenciado Rivera les podrá explicar los datos y toda la información que tenemos en el despacho, porque mucha gente sabe que yo veo temas tecnológicos, me han llevado un sinfín de casos muy similares. En este caso, el delito se sanciona también de 6 a 12 años. Recordémosle a todas las personas que están participando en estas conductas ilícitas que al exceder de 5 años de prisión no van a tener derecho a procedimiento abreviado, no van a tener derecho a conmuta, no van a tener derecho a ningún beneficio. Van a ir a debate y van a ser sentenciados debidamente. Entonces, creo que es un disuasor muy interesante la pena seleccionada. Por supuesto, suena a una represión del poder punitivo y todo, pero en la situación que nos estamos viendo en el ciberespacio, que representa mucho peligro, es una primera alerta del Estado hacia estas conductas ilícitas que dañan como no te imaginas. No te imaginas cuánto tienen que invertir los padres, se tienen que mudar de casa, cambiar de círculo, buscar colocarlo en otro colegio. Los daños son enormes y sobre todo cómo crece afectada la persona. Me parece oportuno, aunque hay mucho que mejorar. O sea, el tipificarlo no es la solución definitivamente, pero yo se lo dejo a Lick Rivera porque él es el más conocedor de esa parte. Conmigo se erija la parte del ejercicio penal. Ahora, doctor Rivera, profundizando precisamente en esta idea que ha planteado el doctor Barrios de los impactos que se generan en torno al núcleo familiar, no solamente al menor. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres que otorgan estos dispositivos? Hay que tener en cuenta que hay familias que a menores de edad muy corta ya les otorgan el acceso a los dispositivos electrónicos y ahora en las condiciones de educación a distancia o en entornos virtuales, los menores desde muy temprana edad empiezan a tener acceso a dispositivos electrónicos para tener acceso a sus clases, etcétera. ¿Cuáles son las responsabilidades que asumen los mayores, los padres o los adultos a cargo de los menores cuando entregan un dispositivo electrónico a un pequeño? Me gusta mucho que lo podamos ampliar a la responsabilidad del mundo adulto. Digo, para no solo señalar o reducir la responsabilidad exclusivamente a padres de familia. Y aquí quiero hacer una acotación. Nosotros hemos encontrado que en Guatemala, América Latina igual, pero Guatemala, que es el país que nos ocupa y preocupa, tenemos 14 tipos distintos de familias. 11 de estos 14 tienen como jefatura a mujeres que trabajan, ¿sí? En distintos espacios y demás. Entonces, habitualmente recordaremos algunos años atrás, cuando mamá y papá, insisto, más las mamás, salían a trabajar, chicas y chicos se quedaban solas y solos en casa, quizás con un familiar adulto, abuelita, abuelito, tías, tíos, pero en muchos momentos en calle. Hoy se quedan frente a los aparatos y entonces eso les genera mayor grado de vulnerabilidad. Si el mundo adulto, adulto en general, y el mundo de niñez y adolescencia no estamos orientados, educados, guiados para hacer un correcto uso de la información. Y quisiera retomar una de las advertencias que nos hace el licenciado Barrios cuando habla de subir la información al ciberespacio. Y quiero traer a colación también algo que Mario señalaba, digamos, cuando hablaba o hacía referencia al subir o compartir imágenes de desnudos. No es necesario ni siquiera llegar a tener imágenes de desnudos. Cualquier imagen. Nosotros con las niñas, niños y adolescentes que trabajamos, pero también con el mundo adulto con quien trabajamos, advertimos, no solo para ellas y ellos,
para nosotros mismos. Toda información, fotografía, imagen, texto, todo lo que subimos a nuestras redes sociales, nadie las puede detener, nadie, ¿sí? Y claro, ustedes me pueden decir que tienen candado de privacidad en sus redes sociales, pero si yo soy amigo y yo sigo, por ejemplo, a Mario en alguna de sus cuentas que lo sigo, por ejemplo, en Twitter, yo puedo bajar la imagen también y hacer con ella lo que me plazca. Entonces, siempre llamamos en el tema de la prevención a las chicas y chicos de que tengan mucho cuidado con la información que comparten, con quién lo comparten. Y la otra cosa también que creo que es importante de volver a plantear esta noche en el programa es no creer todo lo que aparece en la internet, porque también lo damos como que perdemos la noción de que alguien como yo puedo subir cualquier información falsa, algo que se me ocurra, alguien más lo puede leer y darle crédito como verdad última. No, cuestionémoslo todo, pero enseñémosle a pensar y actuar críticamente a las niñas, niños y adolescentes. Y conforme más avanza la edad cronológica y la edad mental, pasan más tiempo en el ciberespacio. Entonces, tenemos que hacer un claro llamado a toda la población. Aquí hay un ejercicio, estimado Cristian, de corresponsabilidad. Estado, familias, sociedad. Todos debemos de actuar en forma conjunta en materia de protección integral y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que educarnos en el correcto uso de la tecnología de la información y comunicación. Ahora bien, licenciado Barrios, digamos el día de hoy fueron capturadas 4 personas, 4 agentes de seguridad privada por haber circulado un video, hasta donde tenemos un video material de una menor de edad. Hacerle énfasis también a la población de que aunque no hayan ellos solicitado directamente, porque fueron 4 las personas capturadas hoy, aunque alguien no solicite el material directamente hablando con un menor de edad, también es delito almacenar o poner a circular estas cosas, ¿no? Claro. Por supuesto, y eso ya está tipificado, no hay que esperar que entre en vigencia esta reforma. En el Código Penal, en el artículo 190, tú encuentras el delito identificado como violación a la intimidad sexual, y es precisamente lo que tú señalas. No solo se sanciona al que extrae ilícitamente la información, la persona tiene todo el derecho. Aquí hay que también tener cuidado a veces con algunas mentes que cuesta a veces mandar el mensaje, entonces por eso hago la aclaración. Una persona es dueña de su privacidad, de su intimidad. Él se puede grabar desnudo, se puede grabar sexualmente, es su derecho. Pero eso no significa que alguien tenga derecho a extraerle esa información de su teléfono móvil, de su computadora. Ya solo extraerlo es un delito. El enviarlo ya es otro delito. Si lo reciben y lo comparten, están incurriendo en el delito del artículo 190. Y aparte de que todo lo que sube a Internet no se puede después borrar totalmente, también recuérdense este principio. En Internet todo queda registrado. Toda operación que ustedes efectúen a través de sus redes de datos, todo deja un registro. Los ciberinvestigadores se encargan de verificar ese registro. Así que ahorita ya podría ser sancionada esa conducta, sea porque la que está en la imagen es una mayor de edad, o sea porque la imagen es un menor de edad. O sea, el delito sí existe. Los delitos que se están adicionando nuevos van más enfocados a sancionar al que lo está intentando hacer, el tratar de intentar de sustraer la información con esas actitudes de seducir, como establece la norma, a los niños, niñas y adolescentes, de aprovecharse de su indemnidad y después chantajearlos con esa información. Pero ahorita, insisto, lo que tú me cuentas del ejemplo ya está sancionado y las penas van incrementándose conforme las conductas van afectando a menores de edad. Y por supuesto, pues no sea que no dé tiempo más adelante, quisiera volver a agregarle otra recomendación a los padres de familia, porque yo soy padre de familia y uno está al tanto de todo eso. Nosotros le decimos a nuestros hijos que no hablen con extraños en la calle. Decimos, bueno, mira, vas a estar en la parada del bus, pero si yo no he llegado y alguien te habla, tú no hablas con ese extraño. Si alguien te invita a subir al vehículo, tú no te vas. Le hablamos del mundo físico, pero también le tenemos que hablar del mundo digital. Hay más peligro hoy en día en el mundo digital que en el mundo físico. Entonces, así como los delincuentes se adaptaron a usar las herramientas, nosotros como padres
como maestros, como responsables, como vecinos, también tenemos que colaborar en esa función. Ahora, doctor Rivera, ¿hay posibilidad de detectar un menor que esté siendo seducido? En este caso, según los términos que plantea la norma aprobada, ¿hay posibilidad de detectar el comportamiento de un menor que esté siendo seducido y que pueda ser llevado a pues extraerle la información y ponerlo y vulnerar su intimidad personal? Definitivamente sí, sí. Y madres y padres de familia conocemos perfectamente bien el comportamiento habitual y normal de nuestras hijas, hijos. Y sabemos también cómo se comportan en ciertos espacios tecnológicos. Y también identificamos inmediatamente cuando algo les afecta. Pongo dos o tres ejemplos rápidamente. Una niña, niño, un adolescente que suele ser jovial, alegre, comunicativo, de repente empieza a ser retrotraído, empieza a guardar más silencio de lo habitual o a pasar más tiempo aislado de lo habitual. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser mucho más sensible a los cambios de la conducta cotidiana de las chicas y chicos para poder hacer eso. Ojo, lo mismo que la ley, no abordarlos de manera punitiva o reprimiendo, es decir, y casi que regañando, digamos, sino más bien indagando qué está pasando, por qué si antes tenía este o aquel comportamiento, por qué ahora lo ha modificado. Y me gusta mucho la analogía del licenciado Barrios de pasar del átomo al byte, porque cuando era la parte presencial, muchas chicas y chicos que eran víctimas de acoso sexual, del grooming, bueno, en la parte física, solían aparecer de repente con regalos, con cosas que los padres y madres de familia no compraban. Hoy podría ser con un aparato telefónico o una tablet que papá o mamá no compraron, ¿no es cierto? Entonces, hay que averiguar de dónde obtienen las cosas, de dónde obtienen información y la recomendación muy fraterna, muy cálida. Aprendamos a dialogar con las niñas, niños y adolescentes. Aprendamos a dialogar con nuestras hijas e hijos. Quiero relacionar uno de los datos muy fuertes con los que nos hemos topado en el monitoreo de indicadores. Desde la presencia de la pandemia hasta diciembre del año 21, las lesiones compatibles con maltrato intradomiciliar se han aumentado enormemente por los largos periodos de tiempo que están pasando chicas y chicos en casa, ¿sí? Y estas lesiones están afectando más a las niñas y a las adolescentes mujeres, primer dato. Segundo dato, increíblemente, en estos 2 años de pandemia, los indicadores de abuso y violencia sexual, basándonos en datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la CIF, han ido al alza. Se han incrementado enormemente. Lo mismo que los casos de embarazo infantil y embarazo adolescente. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si en estos 2 años de pandemia, formalmente, las niñas y las adolescentes mujeres no están habitualmente en lugares expuestos a este tipo de violencias, me refiero a calles, parques, plazas, no estaban yendo con regularidad a las escuelas ni a las iglesias, en donde se les están violentando los derechos. Es en casa o muy cercano a casa en el entorno comunitario. Entonces, todo esto tenemos que traer a colación para poner las claras señales de alerta, hacer intervenciones que busquen generar entornos protectores de la niñez y la adolescencia en todos sus derechos. Ahora bien, licenciado Barrios, digamos, hablando un poco en todo este abanico de delitos que involucran a menores de edad, hay también que abordar el tema de la pornografía infantil. Recuerdo yo haber entrevistado hace un par de años al fiscal encargado de todo este tema y él me comentaba que constantemente en esa fiscalía que atiende estos delitos de pornografía infantil, constantemente están recibiendo ellos información desde el FBI en Estados Unidos de direcciones IP acá en Guatemala que constantemente se están metiendo a sitios en donde se expone a menores de edad en pornografía infantil. O sea,
para hacerle un recordatorio a la gente de que no es chiste incluso que se estén metiendo a páginas web donde hay ese tipo de material, porque los van a monitorear desde el extranjero y están incurriendo en delito. Sí, y todo queda registrado, no, no lo olviden, no, no hay forma cuando la gente entra y quiere borrar su historial de su navegador, es solo para que usted no lo vea, pero todo eso quedó registrado. Pero el investigador, si se puede investigar in situ a las personas, quiero contarles que pues, por eso necesitamos una reforma más profunda, en especial con la ley que aceptaba el licenciado Rivera, en la ley contra la violencia sexual, donde podemos tener al Policía Nacional Civil como agente encubierto cibernético. O sea, así como ellos se hacen pasar por adolescentes o por niñas para poder atrapar a las víctimas, también los agentes de policía necesitan una norma que les permita a ellos también crear ese perfil para poder investigar a estos acosadores y precisamente prevenir el delito. Es una situación muy especial y muy necesaria realmente en esto, para que no lleguen a dañar. No tenemos que esperar a que sufra una víctima para poder cazar a esos cazadores de niños. Entonces, te dejo ahí siempre la idea sobre el agente encubierto cibernético, que es sumamente importante. Lo usan ya en varios países. Colombia es un precedente muy bueno para poder saber cómo funciona el modelo. En cuanto a la pornografía infantil, tienes toda la razón, totalmente de acuerdo. O sea, nuestro Código Penal ya de por sí ya tiene tipificado en el artículo 193 ter la producción de pornografía de personas de menores de edad y también la visualización hacia esa pornografía. El simple hecho, te repito, de acceder a ese sitio, ya es una afectación. Y muchas personas me han llegado a decir a mí, no, mire, es mi libre expresión de pensamiento. Sí, su libre expresión de pensamiento no puede justificarla cuando usted accede, graba, reproduce hechos ilícitos cometidos contra la indemnidad o la libertad sexual de las personas. Entonces, me quedo con lo que dices, que todos los que nos escuchen o todas las personas tienen que tener presente, cuando acceden en esos sitios, están siendo monitoreados, quedan registros. Hay mucha software también antiforense que tratan de evitar que queden registros. Pero, pues, la verdad que los delincuentes le sacaron ventaja a las organizaciones de investigación del Estado, pero también las organizaciones ya se están poniendo al día y ya se está actualizando. Yo creo que la sanción más grande sería, inclusive, hasta publicar quiénes son las personas que se dedican a fomentar este tipo de negocios afectativos de la indemnidad de los menores de edad. Pero hay muchas cosas que hacer, siempre por tiempo. Te dejo una muy importante, que la tecnología utilizada para cometer delitos no es necesariamente la ley la mejor herramienta. La mejor herramienta es la propia tecnología. Y aquí los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de comunicaciones juegan un papel muy importante para colaborar con la sociedad en utilizar los software existentes o desarrollar las aplicaciones para evitar precisamente que se sigan cometiendo estos daños a la juventud. Doctor Barrios, la norma aprueba también el prohibir el servicio de Internet a quienes hayan sido sentenciados por este tipo de delitos. ¿Esto cómo en la práctica puede darse desde la norma y cómo los operadores de los diferentes servicios de telefonía e Internet en el país podrán detectar específicamente y evitar que sean pues utilizadas seudónimos o comprados los servicios por terceros para evitar que estas personas continúen haciendo pues este tipo de daños? Correcto. Los delitos tienen varias formas de ser sancionados. Tienen las penas principales, que los delitos que se adicionaron son las penas de prisión, que van de 6 años a 12 años, pero también tienen las penas accesorias. Las penas accesorias son aquellas sanciones que el Estado agrega a ciertas conductas delictivas que las considera necesarias para poder reforzar los efectos de la pena principal. Entonces, en artículo 4 de la reforma que fue aprobada, se adicionan incisos para que puedan haber penas accesorias. Una de ellas textualmente señala prohibir la contratación de servicios de Internet, por el doble de la pena impuesta. Aquí le faltó una palabra, ¿va? Por el doble del tiempo, pero podríamos decir que se puede interpretar de forma adecuada. Ahora, ¿cómo hacerlo? El juez al dictar la sentencia, y cuando ésta esté firme, porque hayan existido recursos o impugnaciones o no los hubieran existido, va a tener que librar los oficios a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y la Superintendencia de Telecomunicaciones es la obligada a comunicar a las empresas de servicios de Internet
para que cuando el nombre de esta persona, por el tiempo señalado en la sentencia, quisiera contratar un servicio de Internet, es muy específico. No podemos prohibirle a esta persona su derecho a comunicarse, o sea, puede tener teléfono, pero los servicios no. Por supuesto, esta persona podrá hacer uso de los módems portátiles, siempre van a buscar con qué poder tener acceso. Y de ahí la importancia que te decía en una de mis respuestas, que también hay que atender al delincuente, también hay que atender el victimario, sobre todo que son delitos que nacen realmente de conductas o desviaciones en los pensamientos de las personas y que necesitan medidas de seguridad, necesitan una rehabilitación profesional que ellos mismos deberían absorber en estos costos. Recuérdense que las personas que se involucran en estos delitos, la gran mayoría, pues son personas que tienen un potencial económico y que bien podrían ellos también verse obligados a cumplir con esa medida de rehabilitación. Pero por el momento la norma es bien clara, como dices. La ruta sería Superintendencia de Comunicaciones y Superintendencia de Telecomunicaciones, los avisos a los proveedores de Internet con el nombre de la persona. Que utilice otro nombre o que hayan problemas con los homónimos, pues se podrá solucionar con una correcta base de datos. Ahora, doctor Otto Rivera, si bien todos estos delitos, pues casi siempre pensamos en las niñas y en las jovencitas, también hay que hablar que hay niños y jóvenes que están siendo víctimas de estos de estos malhechores y que muchas veces por el tema y por todo lo que envuelve el tema en la sociedad, a veces se trata de ocultar que hay niños que son víctimas de estas situaciones. Y a eso me trae esa colación, estimado Mario, los 4.757 exámenes forenses practicados por INASIF en el año 2021 bajo la presunción de abuso y violencia sexual, en donde el 91% de los exámenes fue practicado en niñas y adolescentes mujeres. Insisto, más adolescentes mujeres que niñas. Pero hubo 9% de exámenes en niños y adolescentes hombres, tal como lo señalas. Lo que estamos diciendo es que el abuso y la violencia sexual, la violación a la identidad sexual, no es exclusivo hacia las niñas y las adolescentes mujeres. Afecta a todas y todos. Lo que pasa es que proporcionalmente sí hay diferencias. Pero si el dato solo de exámenes forenses de INASIF no nos alarma ya, permítanme compartirles que de ese total de exámenes, 35 exámenes forenses en el 2021 fueron practicados en bebés de ambos sexos menores de 1 año de edad. 95 exámenes en niñas y niños menores de 4 años de edad. Lo que estamos diciendo, Mario, colegas todos, es ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando a la sociedad guatemalteca para volcarse de esa manera tan cruel, tan inhumana contra su niñez y su adolescencia? Permítanme llevarlo al otro extremo, al del embarazo infantil y el embarazo adolescente. En la proyección que hemos hecho desde CIPRODENI, en el caso del embarazo infantil, el que va de 10 a 14 años de edad, estamos registrando hasta 15 embarazos por día. Y el embarazo adolescente, de 15 años a menos de 18, 12 embarazos por hora, todos los días, todas las semanas, todos los meses. ¿Cuál es el presente y el futuro para las niñas y adolescentes madres y para sus bebés? ¿Cuál es el futuro para esa primera infancia? Entonces, lo que estamos teniendo hoy en Guatemala es lo que dice el profesor Pierre Bourdieu, una sociedad reproductora de violencias. Y necesitamos hacer un alto, detenernos para poder repensar y priorizar a la niñez y la adolescencia en la más alta jerarquía del Estado de Guatemala, que en este momento no lo es. Ahora, doctor Barrios, ¿cómo generar también una serie de regulaciones que vayan a proteger a la niñez y adolescencia de nuestro país de las aplicaciones que son muy libres? Usted en una entrevista anterior nos decía, muy poco leemos cuando instalamos una aplicación los permisos que requiere, las condiciones que impone, básicamente le damos aceptar, 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 y no hay, pues, por parte de los usuarios un criterio para definir qué sí y qué no permitirle a las aplicaciones. ¿Hay posibilidades desde el Estado para proteger sobre todo a los menores
la regulación de algunas apps que representen riesgo para los menores? Bueno, cada estado tiene acceso a su control telemático de forma específica. Cuando tú ves los nombres de dominio y ves toda la administración de accesibilidad, cada estado es responsable a través de su propio regulador, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones. El problema que nos topamos cuando nosotros proponemos alguna idea, ya sea desde la parte tecnológica o desde la parte legal, de poder tener restricciones a ciertas aplicaciones o de tener restricciones a ciertas funciones propias de lo que es la tecnología, entra en conflicto con el acceso, con libre acceso a la información, entra en conflicto con la libertad de las personas a poder cerrar esa brecha digital y tener acceso a la información por medios tecnológicos. Es un problema ese balance y que hay que empezar a hacer una ponderación hasta donde el Estado podría involucrarse y colocar ciertas limitantes tecnológicas, porque acuérdate que el Estado puede emitir una ley prohibiendo las aplicaciones, pero estas están ubicadas en sitios remotos, son extraterritoriales, están en un lugar que es el ciberespacio, no estamos hablando de otros procesos realmente que nos tenemos que adaptar a entenderlos. Esas limitaciones solo se podrían utilizar, como te digo, colocando barreras restrictivas tecnológicas a través de la entidad que administra las telecomunicaciones en Guatemala. Pero como te digo, entrarían en mucho conflicto con otros derechos y hay que buscar esa ponderación. Pero que es necesario empezarlo a discutir, empezarlo a analizar, es sumamente necesario. El punto que haces es muy importante porque no leemos las condiciones de uso, no nos preocupamos, no entendemos que al tener ciertas aplicaciones estamos autorizando a que puedan tener acceso a nuestras imágenes, a nuestros registros, a nuestros contactos, y no entendemos que esas empresas, aunque extraigan la información, también tienen roturas fáciles de su seguridad y después son hackeados ellos mismos. Entonces nuestra información se pone en mucho riesgo cuando no verificamos todos esos procesos y va a ser un aprendizaje doloroso para todas las sociedades ese tipo de temas. Bueno, nos quedan ya muy pocos segundos, doctor Otto Rivera, un mensaje final sobre todo para los padres de familia. Vivimos tiempos muy complicados en donde la cotidianidad, pues ya no estamos en confinamientos, pero toda esta locura del COVID, estar con los niños en casa, tener que ver, o sea, un montón de situaciones que la vida moderna nos obliga a estar en mil y un cosas. Pero hay niños pequeños en casa y adolescentes. El mensaje para los padres de familia para verificar, estar muy pendientes en medio de todas las ocupaciones que hay que atender, pero estar muy pendientes de los niños y los adolescentes para que no caigan presas de estos malhechores. Por favor, platiquen, dialoguen con sus hijas y sus hijos. Y yo sé que no todas y todos tenemos todas las respuestas a los distintos problemas o los distintos momentos que nos enfrentamos. Usemos espacios como Canal Antigua u otros. Dejamos Ciprodenia a su disposición para poder dar respuestas o por lo menos pensar juntos en algunas alternativas de solución para abordar los problemas que nuestras hijas e hijos están enfrentando. Donde no tengamos respuestas, busquemos ayuda, que aquí la niñez y la adolescencia es responsabilidad de toda la sociedad guatemalteca. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche acá con nosotros. Un gusto. Gracias a ustedes. Adiós. Muy buenas noches, éxitos Adiós. a todos. Bueno, Cristian, un tema por demás complejo, que hay que decirlo, es un flagelo que está muy presente en la sociedad guatemalteca y yo insisto, en medio de todas las ocupaciones, la cotidianidad, el trabajo, todo lo que ocupan los adultos, hay que estar muy pendientes de los menores de edad. Y es que con el acceso a las tecnologías de información y comunicación, cada vez los riesgos se elevan. Y es una responsabilidad más de los adultos el poder estar atentos a lo que los menores están consumiendo en las redes sociales o en los medios virtuales y pues educar el uso de esas herramientas y sobre todo evitar que sean presas de este tipo de delitos. Por supuesto. Bueno, nosotros ponemos punto final. Gracias por su sintonía. Tengan un reparador descanso.